Primero quiero dar las gracias a los organizadores por haberme invitado amablemente a tener la oportunidad de hablar con todos ustedes. Como bien se dijo en los discursos inaugurales, yo creo que los supervisores, como lo decía el maestro Lino Contreras, son una cadena de transmisión, pero además son piezas fundamentales para lograr un cambio. Entonces, yo voy a hablar en términos generales de la cultura escrita y por qué es una prioridad en la propuesta curricular actual. Entonces, la presentación que yo voy a hacer hoy tiene este título. Ya sé, todo ese murmullo es porque yo deliberadamente puse una falta de ortografía y todos ustedes en su cabeza sintieron muchas ganas de hacer esto, ¿no? Y rápidamente dijeron, ¿cómo? ¿Cómo que la especialista en lenguaje va a escribir conocimiento con ese? Y lo puse para empezar a discutir por qué es tan importante hablar del conocimiento del lenguaje en la educación básica. Cuando alguien no domina el lenguaje escrito, corre el riesgo de que hagan un juicio como el que algunos de ustedes muy probablemente hicieron cuando vieron el título con una falta de ortografía. Y rápidamente reaccionamos y se empieza a oír ruido y a decir, híjole, qué bárbara. Pero bueno, no fue un error, fue un juego solo para que continúen ahora moviendo las neuronas, no solo el cuerpo. Entonces, este es el verdadero título de la presentación. La pregunta parece muy repetida, puede antojarse inclusive fácil la respuesta, pero no lo es tanto. La respuesta es porque aprendemos a través del lenguaje y aprendemos muchas cosas. Si ustedes aprendieron cuando estuvieron en la primaria cosas que ya no son ciertas o que están en duda, por ejemplo, si Plutón es un planeta o un planetoide o siempre sí es un planeta, o no es tan grave porque ustedes tienen el conocimiento del lenguaje escrito a través del cual pueden encontrar información en distintos medios para corroborar ese conocimiento. Si olvidaron las causas de la Revolución Francesa, también pueden recurrir al uso del lenguaje escrito para poder rescatar esa información o ampliar lo que aprendieron en la escuela. Si se encuentran frente a un problema matemático, tienen de todas maneras el recurso de usar el lenguaje escrito para poder corroborar lo que saben o lo que necesitan saber. Pero imaginen el impacto que tendría en sus vidas si por 2 días ustedes olvidaran el orden alfabético. Eso que parece una pequeña herramienta podría tener un impacto muy fuerte en sus vidas si de golpe perdieran ese conocimiento. ¿Qué pasaría con las listas escolares? ¿Cómo las ordenarían o cómo encontrarían a un niño si tienen que leer uno por uno? ¿Qué harían frente a una herramienta de la cultura como es un diccionario si no supieran buscar alfabéticamente? Entonces, el asunto es, ¿cuál es el lugar que ocupa el conocimiento del lenguaje en los actuales programas educativos? Está en el centro, y está en el centro por todo lo que yo les decía y por algunas otras cosas. Si ustedes recuperan uno de los documentos que se hicieron en el origen de la reforma, donde se habla de los 11 rasgos del perfil de egreso, y ahí está también en el documento de los aprendizajes claves, dice, el primero de los rasgos dice, se comunica con confianza y eficacia, utiliza la lengua materna para comunicarse con eficacia, respeto y seguridad en distintos contextos con múltiples propósitos e interlocutores. Si es hablante de una lengua indígena, también lo hace en español. Describe experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones y opiniones en inglés. Entonces, el lenguaje va a estar en el centro, no solamente porque es la herramienta a través de la cual vamos a adquirir otros conocimientos, sino también porque, aquí una pregunta muy importante, ¿por qué insistir una y otra vez, reforma tras reforma, en la centralidad y la importancia del aprendizaje de la lengua escrita?
Y no solamente, ahí hay un error, y eso sí es error y no lo vi antes. Aquí, es una errata. Sabía que se me iba a escapar alguna. Bueno, ¿por qué insistir? Miren, hace poquito el INE presentó los resultados. ¿Pueden poner la siguiente, por favor? Sí, esto no anda. Bueno, hace poquito el INE presentó los resultados de Planea en secundaria. Yo sé que la letra es muy chiquitita y que no lo alcanzan a leer, pero tengo la seguridad de que ustedes conocen los niveles que el INE establece para hacer sus evaluaciones, que van desde un nivel insuficiente hasta un nivel sobresaliente. Está dividido en 4 niveles y solo les leo el primero y el último para invocarlos a su memoria. Dice, nivel 1, identifican, localizan y extraen información en textos familiares y gráficas sencillas. Sin embargo, tienen dificultades para interpretar el sentido de los textos y vincular la información. Ese es el nivel 1 que establece el INE. Y el último dice, evalúan información implícita y explícita de distintas partes de textos literarios, informativos y argumentativos complejos, analizan argumentos y los jerarquizan para cumplir con un propósito. Esto les permite acceder a aprendizajes profundos, desarrollar el pensamiento crítico y atribuirle valor a la lectura. Si vemos las gráficas que el INE presentó, en donde muestra la siguiente, por favor, donde muestra la distribución de la población en esos distintos niveles educativos, nos vamos a dar cuenta de que aunque reforma tras reforma se haya hablado de la centralidad del lenguaje, seguimos frente a un panorama en el que todavía queda mucho trabajo por hacer. Y queda muchísimo porque si sumamos el 33.8% que está en nivel 1 más el 40.1% que está en el nivel 2, tenemos al 73.8%, que es una proporción muy grande de la población entre los niveles 1 y 2. Entonces, esto, pues sí es de preocuparse, la verdad. Entonces, la pregunta, bueno, esto es a nivel nacional. Podemos poner la siguiente. Creo que esto, bueno, lo que se ve aquí es a nivel nacional y después hay un desglose por tipos de escuela. Están las privadas, las generales públicas, las técnicas públicas, las telesecundarias y las comunitarias. No me voy a detener mucho en las gráficas porque lo importante no es ver en detalle. Ahí están los documentos del INE, están todos en línea. Lo importante es solo recordar que seguimos teniendo problemas muy importantes en algo que es central para seguir aprendiendo. Y si tenemos problemas en algo que es central para seguir aprendiendo, pues podemos inferir que en todos los demás campos del conocimiento las cosas no van a ir mucho mejor de lo que van aquí. Ponemos la siguiente. La pregunta que necesitamos hacernos, que de verdad necesitamos hacernos, es ¿por qué tenemos esos resultados? ¿Qué ha pasado si quienes han tomado las decisiones educativas no han perdido de vista la importancia de poner la atención en esta área? No se va. Ahí. Las autoridades reeducativas reconocen desde mucho tiempo la importancia de la lectura y la escritura. No necesitamos los resultados del INE para saber que las cosas no están bien. ¿Por qué si se ha puesto empeño y se ha puesto mucho dinero y se ha invertido un esfuerzo enorme, los resultados siguen siendo esos? ¿Por qué? ¿Alguna vez se lo preguntaron? ¿Y se contestaron algo? ¿Por qué? Sí, gracias. Entonces, ¿por qué? Porque cuando me puse a ver los resultados de Planea 2017, dije, esto está
de preocuparse seriamente, ¿sí? No es la primera vez que una reforma educativa pone el centro ahí. ¿Pero qué ha pasado? Han pasado. Primero, nos hemos olvidado o no hemos tenido clara conciencia de que se trata de un conocimiento muy complejo, que ni siquiera Finlandia o los países nórdicos que salen en las evaluaciones en los primeros lugares tienen resuelto el tema en el 100% de su población. Y no es porque la gente sea tonta y no es porque los maestros sean malos, no, se trata de un conocimiento complejo y como tal tiene que ser abordado. El problema ha sido que se ha simplificado y se ha creído que es una técnica muy sencilla y que pues, durante los primeros años lo único que hay que hacer es hacer que los niños relacionen las letras con los sonidos, que escriban sílabas, después palabras, y cuando hagan oraciones, pues ya está, pueden escribir un cuento, ¿sí? O ya está, pueden escribir una tesis de licenciatura. Y sabemos que eso no es así, que hace falta muchísimo más. Entonces, además de que aprendemos matemáticas y ciencias y también aprendemos historia, lo que ocurre es que también necesitamos el lenguaje para aprender sobre el lenguaje y entonces se vuelve un círculo muy interesante y muy rico para ser abordado en la escuela, pero nada sencillo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando pensamos en la enseñanza del lenguaje, pues nos hacemos preguntas y algunas de las preguntas típicas que nos hacemos son, por ejemplo, ¿cuáles son los mejores métodos para enseñar a leer y escribir? Yo creo que no solamente es una pregunta que se hacen los maestros de primero y segundo, también es una pregunta que se hacen los directores y los supervisores y la sociedad en su conjunto. Dicen, bueno, a ver, ¿cuál es el mejor método? Porque si tenemos esos resultados en Planea, algo está pasando. ¿Cuál es? A ver, ya díganos. Ya, saben cuál es y no nos lo quieren dar. No, no es tan simple. Otra pregunta es, ¿cómo podemos hacer para que los alumnos logren tener una buena ortografía? Porque esa es una preocupación muy generalizada. Y también decimos, bueno, ¿cuáles serán las principales obras de la literatura que deben leer y en qué niveles educativos debemos presentárselas? ¿Será que Lope de Vega de veras es muy difícil para los chiquitos o no? Y también podemos preguntarnos cuáles son los conocimientos gramaticales que se necesitan para saber leer y escribir mejor. Pero, ¿qué pasa si tratamos de reformular esas preguntas y pensar en algo diferente? ¿Por qué no nos preguntamos mejor cosas como la siguiente? ¿Qué tipo de actividades son las que pueden impulsar la adquisición y el desarrollo del conocimiento del lenguaje en los niños pequeños? Podríamos preguntarnos también, ¿cómo podemos lograr que los alumnos se preocupen por aprender ortografía? Porque algo de lo que ocurre muchas veces es que no logramos disparar el interés. Y me voy a tomar 3 minutos, aunque tenga el reloj enfrente, para contarles una cosa que pasó cuando se hizo la reforma de secundaria en 2006 en Chihuahua. Una maestra que se entusiasmó mucho con el programa que se planteó en aquel momento, encontró un contenido en español que decía contribuyen a la solución de un problema de su comunidad. Y los chicos de secundaria dijeron, bueno, el problema que tenemos es que no hay alumbrado público y nos da mucho miedo salir en la noche. Y decidieron escribirle una carta al gobernador. Entonces hicieron sus cartas explicándole y la maestra hizo 2 cosas muy, muy importantes. Una maestra muy creativa, muy entusiasta. Entonces tomó las cartas y las mandó al periódico de Chihuahua. Y esas cartas salieron, el diario de Chihuahua, no traigo lamentablemente la imagen, pero el diario de Chihuahua decidió darles 2 planas completas y aparecieron las cartas. Esto ocurrió cuando estaban a punto de salir de vacaciones y la maestra mandó las cartas tal cual, con faltas de ortografía, con problemas de redacción.
y todos sus compañeros la criticaron profundamente por exponer públicamente los errores de la escuela, por mostrar que los alumnos no sabían, y ella se fue en muy mal estado a las vacaciones. Pero cuando regresaron de vacaciones, en la dirección de la escuela había cartas de respuesta firmadas de puño y letra del gobernador para cada uno de los niños y había alumbrado público. Y entonces la maestra se convirtió en la heroína de la escuela después de que la habían maltratado tanto, y los alumnos se convirtieron en los héroes. Y claro, para ellos fue una experiencia tremenda porque sus compañeros se habían burlado de su mala ortografía. Y ahí entendieron que era muy importante escribir bien. Pero lo entendieron ¿por qué? Lo entendieron porque los textos que elaboraron tuvieron un destinatario concreto, porque fueron expuestos públicamente y salieron en el periódico, y ahí dijeron, tenemos que cuidar la manera en que escribimos. La maestra estaba muy sorprendida y decía, yo nunca los vi tan preocupados por la ortografía como ahora. Y antes, que no querían pasar un solo texto en limpio, ahora lo pasan 5 veces si es necesario hasta que queda perfecto. ¿Sí? Y se transformó en algo muy diferente la preocupación de la maestra. Otra pregunta es, por ejemplo, ¿de qué manera podemos lograr que los alumnos aprendan y se apropien de distintas formas de leer? Porque no es lo mismo leer en silencio que leer en voz alta, y no es lo mismo… Me queda tiempo, ¿eh? Ok, gracias. Es muy útil la lengua escrita, por cierto. ¿Y por qué no preguntarnos cómo logramos que los niños los estudiantes se apropien de diferentes maneras de leer, que lean solos, que lean en pares, que alguien les lea en voz alta, que lean si quieren leer y dejen de leer cuando quieran dejar de leer? Que lean fragmentos, que lean cosas completas. ¿Por qué? Porque si nosotros logramos que ellos se interesen y que ellos entiendan lo que leen, sean textos literarios, textos informativos o que entiendan cómo se usa un diccionario, entonces no tenemos que preocuparnos por cuáles son las obras máximas de la literatura hispana, porque ellos van a empezar a acercarse a esas obras. Y no al revés. Otra cosa que tendríamos que preguntarnos es, ¿para qué les sirve a los alumnos el conocimiento de la gramática? ¿Realmente les va a ayudar a escribir y a leer mejor? ¿Verdaderamente es ese el tipo de conocimiento que necesitan? Sí hay cierto tipo de conocimiento que necesitan, porque de pronto le podemos decir a un estudiante, yo doy clases en la universidad y me ha ocurrido, decirles, aquí hay un problema de redacción. ¿Por qué? Bueno, porque el sujeto no concuerda con el predicado. Solo entendí el, no con, porque no sé cuál es el sujeto, no sé cuál es el predicado y no sé qué quiere decir concordar. ¿Sí? Cuando yo les decía que necesitamos el lenguaje para aprender sobre el lenguaje, me refería a ese tipo de cosas. Entonces sí hace falta conocimiento, pero no se trata en estos libros de que tengamos las conjugaciones verbales para que se las aprendan y aprendan todo el paradigma y digan yo, tú, él, nosotros, un vosotros que ya no existe pero que nos tocó aprender todavía algunos, y ellos, y los verbos, ¿no? No se trata de eso, se trata de que tengan herramientas para revisar sus escritos, para hablar sobre sus escritos y poder corregirlos. Y van a tener oportunidad a lo largo de toda la educación básica de hacer eso. Quiero ahora pensar en 3 cosas distintas. El lenguaje, ¿qué es lo que nos permite? El lenguaje, además de lo que ya dije, en términos escolares y en términos de conocimiento, el lenguaje nos va a permitir varias cosas. Solo voy a poner 3 porque en realidad son muchas y solo voy a hablar de 3. Nos permite construir una identidad. Todos tenemos un nombre propio y ese nombre propio está asentado en un documento oficial y nos permite llegar dentro de 2 semanas a una casilla y decir, soy quien dice mi credencial que soy.
y aquí está mi foto y todos los sellos de seguridad y todo lo que quieran, nos permite ir, antes de venir a este evento, a hacernos blusas y camisas con el logo de nuestro estado y ser un grupo y venir con esa identidad. Nos permite muchas cosas el lenguaje. También nos va a permitir organizar grupos sociales, y me refiero a todos los niveles en los cuales la lengua escrita construye ligas. Además de nuestro nombre, tenemos un apellido, y ese apellido nos hace pertenecer a un grupo de personas que lo comparten. Puede haber muchas otras maneras de agruparnos, pero el lenguaje nos va a permitir hacer eso, y además nos permite intercambiar ideas, información, convivir de manera pacífica o no. Para eso también sirve el lenguaje. El lenguaje además nos permite algo muy, muy importante, que es construir, almacenar y difundir conocimiento. Ya toqué un poco el tema. La que sigue. Nos permite organizar el tiempo, imagínense nada más, no es poca cosa. Pero piensen en cuántas de las actividades que ustedes realizan cotidianamente están regidas por objetos escritos que pretenden organizar el tiempo. Cuando llegaron a este evento les dieron una agenda que les permite saber a qué hora va a ser la comida, o decir, diablos, no va a haber receso y tenemos que escuchar otra presentación de corrido, y nos permite anticipar y nos permite tomar decisiones y nos permite saber en qué vuelo tenemos que irnos y no perderlos, etcétera. ¿Sí? Bueno, además, como no hay receso, este es una especie de receso, nos permite descubrir nuevas formas para representar objetos, ideas y sentimientos. Por ejemplo, yo puedo escribir esto. Wow, leer parece leer, pero es soñar, sentir, crecer, imaginar, pensar, sufrir, cambiar, abrir, discutir, abrir, liberar, investigar, desatar, juntar, compartir, iluminar, alegrar, conectar, conocer. Y ustedes pueden decir, ay, bueno, pues no tiene gran valor literario, ni mucho menos tiene la pretensión, una lista de verbos asociados a leer, pero en realidad esto es algo que yo me encontré buscando caligramas en internet, y cuando esto, en lugar de estar así, está así, pues es otra cosa mucho más simpática, ¿no? Porque la lengua escrita no son solo las letras que vemos, son también las formas y las disposiciones que adoptan. Por eso es tan importante lo que se decía en la presentación anterior acerca de la calidad y la forma de los materiales nuevos que van a recibir los niños. Porque la forma que adopta el lenguaje escrito sobre las superficies escriturarias es en sí misma algo muy importante. Estos son otros dos ejemplos de caligramas, uno es del siglo III y ustedes pueden ver, por supuesto, la semejanza entre esta hacha medieval y este caligrama en donde se habla. Yo no lo puedo leer porque no entiendo la lengua en la que está escrito, pero es muy bonita la forma gráfica. No solamente se han hecho montones de caligramas. Juan José Tablada, gran mexicano, pensador, diplomático, etcétera, ha hecho esto sobre el sapo, un sapo que se deslíe sonoro, de Confucio un parangón y un grillo que ríe burlón, pero la cara del sapo la podemos ver a primera vista. Y podemos pensar que este tipo de literatura o este tipo de poesía o concreta o caligramas, como se les quiera llamar, es difícil para los niños. Pero no, los niños hacen unas cosas fantásticas, aún los más chiquitos, después de ver y trabajar con este tipo de manifestaciones gráficas. No encontré las ilustraciones de los trabajos hechos por los niños, pero créanme, hacen cosas absolutamente fantásticas. Entonces, ¿cuál es el reto educativo? El reto educativo tiene dos caras: el reto para los niños y el reto para la escuela. Los niños, a su muy tierna edad de 6 años, van a enfrentar
y lo digo sin ninguna exageración, un reto intelectual colosal, que es desentrañar el funcionamiento de un sistema simbólico que ha llevado siglos en su construcción, siglos, créanmelo. Cuando se empezó a escribir el latín, había algo que se llamaba scriptio continua y las palabras, por ejemplo, no estaban separadas por espacios en blanco. Y ni siquiera fue en el continente europeo donde se separó. Las empezaron a separar unos monjes irlandeses que tenían manuales de gramática de latín y algunos textos en latín, y para poder entender aquello empezaron a hacer separaciones gramaticales guiadas por la gramática. Y cuando esos textos llegaron al continente, fueron muy mal vistos y la separación entre las palabras no se aceptó sino hasta 300 años después. Nosotros hoy vemos los textos así, muy bonitos, se entienden perfecto. Si no tuvieran separaciones, nos costaría mucho leerlos, ¿eh? Después de un rato podríamos desentrañarlos más fácilmente. Pero imagínense el tiempo que le ha llevado a la humanidad construir un sistema de escritura como el que tenemos, y los niños lo reconstruyen en 2 años. De verdad, hacen un trabajo intelectual enorme. Ese es el reto que ellos tienen. Afortunadamente, todas las investigaciones han mostrado que los niños son absolutamente y completamente brillantes y que cuando tienen maestros creativos, aquello es una explosión de creatividad, y les voy a mostrar algunos ejemplos. ¿Cuál es el reto de la escuela? El reto de la escuela es lograr que los niños se incorporen a la cultura escrita. ¿Qué quiere decir eso? Miren, no se ven muy bien los colores porque no están muy contrastados, pero les voy a ir diciendo. Una de las cosas que los niños tienen que entender es el sistema alfabético. Ya decía algunas cosas el maestro Contreras. Claro que tienen que entender el principio alfabético de la escritura, y claro que tienen que entender que hay una relación entre los sonidos y las letras, pero eso es solo una parte. También van a aprender la separación entre palabras, las normas ortográficas y el sistema de puntuación. Y eso pues forma parte de algo más grande, que es el lenguaje escrito, en donde pues hay una gran variedad de textos que tienen características gráficas y tipográficas diferentes, que circulan en diferentes portadores textuales, que deben ser leídos de manera crítica. Siempre discuto con mis alumnos en la universidad cuando les digo, ¿qué opinan de eso? Pues es que el autor así lo dice. Bueno, sí, pero ¿tú qué dices? No, es que el autor dice que es así. No, bueno, yo ya leí el texto, ya sé lo que dice el autor. ¿Tú qué piensas? Y es como muy difícil que adopten una posición. Pero es muy difícil porque no han tenido la oportunidad de hacerlo sistemáticamente. Recuerdo una experiencia en preescolar donde una niña, a la hora que la maestra dijo, la educadora dijo, vamos a leer Caperucita, una niña dijo, es que no me gusta. Y la educadora le dijo, es que te tiene que gustar, es un cuento que conocen todos los niños del mundo. Y me dijo, es que el lobo se la va a comer. O sea, ya anticipando, era como me da miedo. Claro, si no los dejamos ir adoptando posturas críticas y después queremos que de la nada adopten posturas críticas, es un poco difícil. Es algo que sí pueden hacer desde muy chiquitos. Por supuesto que hay normas de uso del lenguaje escrito, pero aún eso forma parte de algo más grande, que son las prácticas sociales del lenguaje escrito, que es qué funciones cumple, en qué contextos es pertinente usar el lenguaje escrito y en cuáles es mejor usar el lenguaje oral. Y eso lo hacemos cotidianamente. A veces queremos mandar un WhatsApp y a veces decimos, ay no, le mando un mensaje de voz, ¿no?
Son decisiones que se tienen que tomar todo el tiempo. Yo podría haber optado hoy solo por hablar, pero me parece que si hay tanta gente y que si es un tema que no es tan simple, pues un apoyo gráfico puede ser muy útil. Entonces, parte de lo que se tiene que aprender es todo eso. Hay que aprender que hay registros pertinentes y otros que no lo son. Yo no voy a escribir en mi presentación de la misma manera que escribo cuando mando un WhatsApp. Sería muy chistoso. Hay que tener criterios de selección de lo que se quiere leer, etcétera. El enorme problema, y creo que ahí es donde está la respuesta a por qué sí es tan importante, por qué si tantas políticas han estado dirigidas a la centralidad del lenguaje, esto no ha salido como queremos que salga, tiene que ver con que en términos generales, me puedo equivocar, sé que hay maestros excepcionales y les voy a enseñar al final unos ejemplos producto del trabajo de esos maestros excepcionales. El problema es que en términos generales nos hemos centrado aquí. ¿Sí? La preocupación ha estado puesta en el principio alfabético, la segmentación entre las palabras, porque decimos, ay, estos chamacos todavía pegan las palabras. No, todavía no saben que se separan. Hoy se comen las letras, no, es que todavía no saben que hay que ponerlas todas. Nos hemos centrado en las normas ortográficas y en el sistema de puntuación. Todo lo demás se ha desdibujado y pensamos que eso pues lo van a aprender solos. Y de hecho lo hemos ido aprendiendo solos todos nosotros. Y hemos aprendido cuándo es mejor mandar un oficio y cuándo es mejor ir a hablar con los maestros, ¿no? Y hemos aprendido a leer un texto y decir, esto como que no me checa, no, creo que hay que revisarlo, no está bien. Y hemos aprendido a ser lectores críticos. Pero quizá, y esa es nuestra gran esperanza, si en la educación básica todo ese conjunto de cosas forman parte del currículum, entonces tal vez logremos lectores como los que quisiéramos tener y no solamente un concentrado enorme de la población en los niveles básicos. Entonces, claro que estas cosas importan, si no ustedes son muy, muy importantes. Si no, ustedes no hubieran reaccionado así frente al primer título de mi presentación. Solo empecé a ver cómo corría el rumor. Y claro que la puntuación importa. Entonces tenemos un ejemplo que Roberto Zavala, en un muy bonito libro que se llama Las orillas del libro, en el que hablaba de todos los procesos de edición de los libros cuando no había computadoras, porque es un libro antiguo, presentaba recopilado de tradición popular que dice: quien canta su mal espanta, y ya apareció todo el texto completo, porque no hice bien la animación, pero yo podría haberles preguntado cuántas oraciones hay y me podrían haber dicho una, pero puede haber una o dos dependiendo de la puntuación que utilicemos. ¿Quién canta? Y además hay una interrogativa y otra afirmativa. Todo tiene que ver no con las letras, sino con los signos de puntuación que se están utilizando en cada caso. Mover una coma puede cambiar el significado de las cosas. Lo pongo como ejemplo solo para decir, sí, esto que está aquí es muy importante, pero no es lo único. No es lo único. ¿Es muy difícil que los niños aprendan todas esas cosas desde el principio? Yo diría que no. Este es un ejemplo bellísimo que recolectó Sofía Vernon hace algunos años, trabajando con niños que apenas estaban aprendiendo a leer y escribir. Este chiquito, Luis Gerardo, elabora una receta de cocina y observen cómo, aunque todavía no conoce las letras, ya conoce la estructura que tiene una receta, la estructura gráfica. Entonces, tiene su título, tiene los ingredientes, tiene un subtítulo para el procedimiento, tiene el procedimiento y además es un plato caliente al que le sale humo, ¿no? Es bellísimo el ejemplo.
no sabe leer y escribir, pero su maestra ha decidido que sí pueden trabajar con textos completos, porque a través de ese tipo de trabajo, ese chiquito y muchos otros van a empezar a aprender las funciones del sistema escrito y después van a entender la lógica de las letras. Pero es más fácil entenderla si entienden las funciones y entienden el significado, que tratar de que entiendan que corresponde a una forma gráfica. O sea, ese de nivel de abstracción no es tan simple. ¿Perdón? No vamos a regresar a Palem, ahorita explico. Desde 2006 en los programas de secundaria se empezó a hablar de las prácticas sociales del lenguaje escrito y es esta la perspectiva que nosotros adoptamos para los nuevos libros de texto y para el diseño de los programas de español. Y ahorita que avance un poquito más van a entender un poco mejor cuál es esa perspectiva. Quiero terminar rapidísimo. O sea, sí pueden entrar a los textos, aun cuando no hayan entendido la lógica de las letras, créanmelo, y además los resultados son verdaderamente espectaculares. Entonces, ¿qué va a pasar con la lengua, con los planes y programas y con los libros de español? No vamos a regresar a Palem, pero vamos a retomar muchas de las cosas que se dijeron en Palem. ¿Por qué? Porque Palem es una propuesta que surgió, hago un brevísimo paréntesis, me tomo un minuto para explicar rápido, porque hicieron cosas muy valiosas que retomaban la experiencia de una investigación masiva que se hizo en México y que se publicó en 1982 con auspicios de la OEA y de Educación Especial, y es muy difícil en la investigación encontrar un seguimiento de niños de tal magnitud. Solo para que tengan una idea, se hizo un seguimiento al inicio fue de 1,000 niños que fueron entrevistados en 3 momentos diferentes de su escolarización de primer año. Decir 1,000 niños parece sencillo, pero en términos de investigación cualitativa es una muestra que yo no he visto en ninguna otra investigación. Y de ahí derivaron algunas de las actividades que incorporó Palem y que son muy valiosas porque toman en cuenta ese proceso de aprendizaje que los niños tienen. Bueno, estos materiales, por supuesto, parten de los aprendizajes clave que apenas se ven, pero esa es la portada. ¿Y qué ocurre? Vamos a tener 2 libros, uno de matemáticas, un libro para los niños y un libro para el maestro. Esos 2 materiales en realidad están estrechamente vinculados, no se pueden entender el uno sin el otro, realmente uno es la contraparte del otro. Y muchas de las actividades, miren, el reto mayor es escribir un libro para niños chiquitos, porque en realidad hay muchas cosas que no pueden ser dichas para los niños. Entonces, si no le damos las instrucciones a los maestros del sentido de lo que están haciendo, no se lo podemos decir a los niños. Si fuera un libro de 5º y 6º de primaria, el interlocutor es el niño. Pero tratándose de los libros iniciales, ahí no tienen idea, y aquí pueden dar fe el maestro Lino y Mari Carmen, que estuvo detrás de toda la que la hizo de editora muy bien, porque no es sencillo elaborar esos libros. Entonces, mucho de lo que se necesita saber de por qué están planteadas las actividades que están planteadas en los libros del niño está dicho en los libros del maestro. Entonces, sin esto no va a funcionar, ¿sí? Creer que tomar un libro de texto y usarlo como si fuera un cuaderno de ejercicios va a servir para que los niños aprendan a leer y escribir es la visión que se tuvo hace muchos años, pero ya no es así. El libro del maestro es una pieza clave, no es un apéndice, no es un auxiliar, es parte de la propuesta de incorporación de a la cultura escrita que se plantea en estos nuevos programas. Esos dos libros van a estar disparando todo el tiempo, van a ser
un conjunto de actividades articuladas para que los maestros usen otros materiales. Un material central es el libro de lecturas, otros materiales son otros libros y discusión sobre los textos que se leen. También va a haber la búsqueda de los niños de otros materiales que no son ni el libro de texto ni el libro de lecturas y que pueden ser materiales impresos o digitales. Y además van a generar muchas situaciones de escritura. ¿Por qué? Porque a veces cuando tenemos que escribir algo, un favor a los que controlan el reloj, ya llegamos al tope, pero me dijeron que 10 minutos. ¿Los podrían poner para que yo tenga idea de cuánto me queda? Bueno, si no, alguien tome el tiempo y dígame cuando me falten 5 minutos, por favor. Entonces, ¿por qué dispara también actividades de escritura? Porque cuando escribimos, aprendemos a tomar una actitud diferente hacia lo que leemos. Quienes de pronto han tenido que escribir un informe, que son todos ustedes, seguro leen los informes diferente que si nunca hubieran tenido que ser productores de esos textos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo están organizados los programas de español? Están organizados en 3 ámbitos, igual que estuvieron en el programa de 2011 y también como estuvieron organizados en el secundaria de 2016. Están en 3 ámbitos, que es el ámbito de aprendizaje, el ámbito de literatura y el ámbito de participación social, no ciudadana. Eso viene de la historia. Y ya lo mencionaban cuando se presentaron los materiales, hay diferentes tipos de actividades, hay actividades puntuales como por ejemplo organizar el horario de clases. Va a haber proyectos que tienen una duración mucho más prolongada, va a haber 2 tipos de actividades. En el caso de primero de primaria se llama aprender a leer y escribir y en el caso de segundo se llama ideas para escribir mejor. Todo esto es para que los niños entiendan el sistema, no solamente la relación entre los sonidos y las letras, sino también la ortografía, también la puntuación, y ahí van a encontrar algunos juegos o algunas actividades muy específicas, y está este tiempo de leer, del que ya se habló, en donde podrán revisar los textos que quieran. El libro tiene una propuesta y va a haber lecturas en el libro con guía para ver cómo se pueden hacer esas lecturas. En otros casos va a haber sugerencias de ir al libro de lecturas y en otros casos es lectura del material que ellos elijan. Bueno, les pongo 3 ejemplitos y las actividades puntuales, por ejemplo, les hablaba de hacer el horario de clases. No solamente se trata de que aprendan que el lenguaje escrito sirve para planear el tiempo, también se trata de que aprendan cómo se organiza una tabla de doble entrada, porque a veces los niños dicen, bueno, ¿esto se lee de arriba abajo o de izquierda a derecha? Bueno, de las 2 maneras si encuentras el cruce y tienen que aprender ese tipo de lectura también. Otro tipo de actividad son los proyectos. Puse este ejemplo que se llama basura que se va y basura que se queda, para que vean cómo, aunque se trata del libro de español, el contenido tiene que ver con conocimiento y cuidado del medio, y tiene que ver con ciencias y tiene que ver con otras cosas, porque entre las distintas modalidades de lectura que los niños tienen que aprender está encontrar información, relacionarla, ver qué cosa puede quedar en el texto y qué cosas se explica mejor con las ilustraciones, que no es el tipo de lectura que se hace cuando se lee un poema. Sí. Es diferente. Va, ya lo voy a poner. Muteado, ¿verdad? Bueno, están estas actividades para leer y escribir, que de pronto parecen juegos, pero que no son tan juegos, porque los niños en segundo, por ejemplo, este es de primero, tienen que, perdón, es de segundo y es tienen que encontrar, es un simple juego de tripas de gato, pero hay cosas como higo, hijo, en donde tienen que saber muy bien si es la J o la G, o por ejemplo, rata y rota. ¿Por qué? Porque en segundo los niños todavía llegan con dificultades específicas, sobre todo en determinado tipo de sílabas. Entonces, todo está armado para que puedan seguir pensando sobre la escritura.
Va a haber los libros tienen al final un material recortable que puede servir para diferentes cosas. Esto, por ejemplo, son un conjunto de tarjetas para que los niños inventen historias. Aquí hay unos dibujitos que en realidad son como los escenarios donde puede ocurrir algo. Después están los personajes, que son variables. Después un objeto que les va a ser útil en la historia, un objeto mágico que va a resolver problemas. Y al final está un reto para cada uno de los personajes. Y lo que van a hacer es un juego, esas fichas se van a recortar, van a tener que tomar una de cada color y entonces, por ejemplo, aquí el objeto que tienen es un celular, es en el campo, pero los personajes son un astronauta y un chango y el reto es avisar a la comunidad de un peligro. Entonces, con eso tienen que resolver. Pero les pudo haber tocado cualquier combinación, les pudo haber tocado una espada y a ver qué hacen. Aquí está fácil porque tienen un teléfono celular y tienen que avisar de un peligro, pero a ver qué hacen con la espada y qué historia inventan. Y se trata de darle continuidad al trabajo que hicieron en preescolar con el lenguaje oral. Entonces, eso es lo que puedo decir de los libros y me voy a ir muy rápido porque, bueno, esta me la voy a brincar porque la encuentran en el libro, pero esto también. Pero la pregunta es esta. La pregunta para hoy es, ¿cómo pueden los supervisores escolares contribuir a la incorporación de los alumnos a la cultura escrita? ¿Por qué? Porque cada quien hace un trabajo diferente. A mí que me tocó participar en la elaboración del libro de texto, me tocó pensar y escribir para los niños, que no es nada simple. A la Dirección General de Materiales, es que no me sé nunca la sigla, le tocó hacer el seguimiento minucioso y cuidadoso y coordinar al equipo editorial con el equipo de autores, con el tal y tal. A los maestros les toca echar a andar eso en los salones, pero aquí la pregunta el día de hoy es ¿qué les toca a ustedes? Porque pues sí, qué divertido, uno puede amar la lengua escrita como yo, pero yo como supervisora, ¿qué hago? Entonces, yo me animo a hacer un punteo que ustedes considerarán si les hace sentido o no. Importantísimo, importantísimo. Impulsar la instalación de las bibliotecas de aula y escolares para que funcionen de la mejor manera posible. Porque ahí ustedes sí pueden empujar muy fuerte a que ocurra. Apoyar las iniciativas que tengan como propósito incrementar o enriquecer los acervos existentes. Pasan muchas cosas en el país, yo no puedo hacer la enumeración, pero ocurren formas de incrementar esos acervos. ¿Qué más pueden hacer? Reconocer que el conocimiento del lenguaje escrito va más allá de la educación básica, respetar el tiempo que requiere el desarrollo de proyectos en la asignatura de español, porque de pronto decimos, no, a ver ya, sigan con el programa, pero a lo mejor hay proyectos en los que los alumnos y los profesores están suficientemente involucrados y además todos están aprendiendo sobre el lenguaje y a lo mejor hay que dar un poquito de espacio para que terminen. Y fomentar el aprecio a la diversidad lingüística y cultural del país. ¿Por qué? Porque la idea es que las escuelas se conviertan en comunidades de lectores y escritores. Ese es el punto final. Y yo solamente quiero mostrarles 2 ejemplitos y con eso termino. Primero, porque me hago la pregunta, bueno, ok, sí, hay un cambio, hay una propuesta. ¿Qué ocurre cuando una comunidad escolar cambia y los alumnos realmente se incorporan a la cultura escrita? Miren, yo he escuchado críticas muy duras de gente a quien yo respeto muchísimo, que van sobre el por qué en preescolar están dando libros y los niños todavía no saben leer. ¡Qué barbaridad! ¡Qué desperdicio de recursos! Yo, cuando supe que iban a dar libros en preescolar y que además iban a las manos de los niños, me pareció una de esas cosas que hay que aplaudir muchísimo y agradecer, porque lamentablemente no todos los niños en este país tienen libros en su casa y menos libros que les sean propios. Y les traje este ejemplito, a ver si podemos escuchar un segundito. Es una niña que está hablando de un libro que se llama
Hoja de papel, que es un libro de Francisco Hinojosa. Se trata de que se llama Hoja de papel. El autor Francisco Hinojosa, el ilustrador es Rafael Velázquez Espigón. Personajes: la gallina Poli, Hoja de papel, el zapatero Juancho y su hermana Tomasa. Bueno, lo pongo porque es un contraste muy bonito entre los dos. Hablar en público frente a la escuela para un niño de preescolar no es cosa menor. O sea, yo me paro aquí, los veo a todos ustedes y me pongo nerviosa. Para una criatura de 4 o 5 años, imagínense pararse frente a la escuela y sin embargo se para y dice quién es el autor y sabe lo que significa el ilustrador y da los nombres y dice los personajes. Y cuando le pasan el micrófono al niño dice como que... Espérenme, todavía no. ¿Pero por qué? Porque sería fantástico que todos los niños pudieran tener voz y pudieran expresarse, porque eso les asegura un futuro más equitativo. Y quiero mostrarles solamente 2 textos y con eso cierro porque me queda muy poquitito. Este es un texto de Luis Javier y dice: hola, me llamo Luis Javier, mi escuela está hecha de ladrillos, llego a la escuela en camioneta, estudiamos en los libros, en recreo jugamos fútbol, adiós. Este texto fue escrito después de que se les leyó un libro que está en las bibliotecas de aula que se llama de Escuela y que probablemente algunos de ustedes recuerden. Es un libro de fotografías de una escuela en África y hay una niña que se llama Fátima y va describiendo cómo es la escuela. Se los leímos para una investigación y después se les pidió que ellos escribieran algo semejante para que los niños de África supieran cómo era su escuela. Y había 4 preguntas que era: ¿quién soy? ¿Cómo es mi escuela? ¿Cómo llegamos a la escuela? Y ¿qué hacemos en la escuela? Entonces, ese chiquito Luis Javier contesta literal y rápidamente a todas: hola, me llamo Javier, mi escuela está hecha de ladrillos, llego a la escuela en camioneta, estudiamos en los libros, en el recreo, jugamos fútbol, adiós. En mis años en que trabajé como maestra de primaria, lograr al final del ciclo escolar un texto como ese me hubiera parecido fantástico. Yo hubiera dicho, hice mi tarea bien, tiene bonita letra, tiene buena ortografía, tiene buena puntuación. La verdad es que el texto está muy bien. Pero si yo hubiera sido maestra de primaria y me hubiera encontrado con un texto como este, que ahora les voy a leer, no me hubiera sentido feliz, me hubiera sentido muy sorprendida. Se los voy a leer rápido. Dice: hola, yo vivo en Tepic, Nayarit. Tengo 7 años. Yo me llamo Frida. Mi mamá se llama Erika. Llego a la escuela en el camión. Aquí empiezan a las 8. Dan música de flauta. Mi escuela se llama General Juventino Espinosa. Llegamos a hacer honores a la bandera. Mi escuela es grande, es muy bonita. Tiene muchos salones y muchos árboles. Tiene tienditas. Acá usamos sillas. En mi país hay juguetes, dulces, computadoras y refris. Aquí hay electricidad. Estudiamos, jugamos, usamos libros, cuadernos. Tenemos también, hay un niño que se llama Cristian y es muy peleonero. Las casas acá están hechas de cemento, comemos en mesas. Me escribes. Fátima, hay niños que explican cosas cuando la maestra no encuentra las palabras y participamos. Pero sigue. Y dice: aquí hay instrumentos como la flauta, el piano, guitarra. Vivo en una grande casa. En mi país existen los muebles y animales. Por ejemplo, el cangrejo, el perro, el gato, el puerco, la tortuga y la serpiente es peligrosa y la tarántula. Hay muchos niños sangrones y buenos en la escuela. Hay tele. Podemos convivir con Dios yendo a misa y a la doctrina. Venden muchas cosas en el centro y hay muchas tiendas. Hay frutas. En nuestro país existe violencia, incluso matanza. Hay personas malas y buenas y más o menos malas. Bueno, me tengo que ir. Adiós, Fátima, me gustó hablar contigo. Voltéala, y pone voltéala por si la niña agarró la hoja al revés. A ver, yo creo que es momento de
dar un paso y en lugar de sentirnos satisfechos, sentirnos asombrados con lo que los niños son capaces de hacer. Porque son muy observadores, tienen una gran capacidad para detectar lo que está pasando en el entorno. La primera vez que yo leí ese texto se me erizó la piel cuando llegué al punto de la violencia, pero creo que es la idea de estos programas y de estos libros, es darles la voz para que verdaderamente la puedan utilizar. Voy a quedarme aquí, este es otro texto y aunque no lo crean, es de un niño de primer. Al final, está empezando segundo. No lo voy a leer porque ya no hay tiempo, pero creo que se trata de eso, de sorprendernos con lo que son capaces de hacer. Obviamente esos niños no están solos, tienen detrás maestros extraordinarios que asumieron el reto de trabajar de otra manera para incorporarlos a la cultura escrita. Muchísimas gracias.